una estima propia exagerada. O sea, es un sentimiento de una estima propia exagerado, sobrevalorado. ¿Hay gente que es así? Bueno, eso es orgullo. Exceso de estimación por uno mismo, hacia sus propios méritos. Persona que se cree superior a los demás. ¿Han conocido gente así? Sí. Yo un montón. Sentimiento de satisfacción hacia algo propio de la misma persona. En la escritura, el orgullo es altivez de corazón, arrogancia, jactancia, pretensión y vanagloria, honrarte a ti mismo o para sí mismo y no para con Dios. También me llamó mucho la atención dentro del significado de orgullo, no someterte a la autoridad de Dios. El orgulloso o el altivo no se rinde a Dios ni a nadie. Honrarse a sí mismo, sentirse más que los demás, rebelarse ante Dios. ¿Qué hizo Satanás con Dios? Se rebeló por el orgullo y la altivez. Por eso que el orgullo es una actitud contraria a la humildad. Tiene que ver con la arrogancia, con la presunción. O sea, un alto concepto de sí mismo, de ti mismo. Y que trata a los demás sin el debido respeto. Una persona orgullosa, tarde o temprano, siempre va a tratar a los demás sin respeto o sin el debido respeto. El orgulloso siempre va a tener una actitud desafiante y despectiva hacia su prójimo. Será una persona muchas veces sin educación. Eso es lo que te provoca el orgullo. El orgulloso no tolera a los demás, ni permite que nadie le contradiga. Por eso que el orgulloso, tarde o temprano, termina siendo altanero. Por eso que el orgullo, hermanos, va ligado con la soberbia, con la discordia y la altanería. Eso provoca, tarde o temprano, el orgullo. Van como ligadas. El orgulloso repudia las cosas de los demás, pero esconde sus malas conductas o sus errores. El orgulloso, hermanos, fortalece lo que Dios quiere destruir en su vida. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere destruir en su vida? Los pleitos, las enemistades, los celos, las contiendas, las iras, las envidias, la inmundicia, la discordia, la mentira, la hipocresía, las obras de la carne. Eso es lo que Dios quiere destruir. Y a eso es lo que tú puedes llegar a tener si te entra este pecado del orgullo, como le entró a Satanás
en el principio. El orgulloso vivifica lo que Dios quisiera hacer morir. Por eso que el orgullo le da fuerza al pecado. Incluso lo protege. Por eso que el orgullo protege los frutos de la carne. Y tarde o temprano afloran ante cualquier situación. El orgullo es contrario a la comunión en el amor. El orgullo es contrario al respeto que debemos tener con los demás, con todos, y mayormente con los hermanos de la familia de la fe. Hay mucha gente hoy en día que, yendo a una iglesia, no tienen respeto por los demás. Incluso teniendo fe, una fe cristiana, yendo a una iglesia y estando adentro de una iglesia, no tienen un respeto por las cosas de Dios y por el prójimo, que es su hermano. Por eso que, hermano, la iglesia, y nunca esto se nos debe olvidar, la iglesia es como una familia, o debe ser como una familia, a pesar que seamos muy distintos. Todos debemos ser unidos. Incluso, la Escritura dice que la familia de la fe tiene que ser más importante incluso que tu propia familia carnal. Por supuesto que entendiendo que no vas a descuidar a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, pero sí es importante que podamos realmente ser personas que nos domine el amor, no el orgullo. Y esta es la obra que Dios desea, hermano, en nosotros. Por lo tanto, lo que Dios desea es corregir el orgullo o la altivez en tu corazón, en nuestras vidas. El orgullo muchas veces trae malas conductas y nos desenfocamos de la palabra de Dios. La única forma, hermano, que podemos disfrutar de una verdadera comunión en Dios, en la iglesia, es no teniendo orgullo en nuestras vidas. Así que, por lo tanto, el orgullo no puede estar en la comunión de la iglesia. El orgullo, hermano, el pecado del orgullo es nefasto en las relaciones, hermano, adentro de una iglesia. Porque tarde o temprano te lleva a la soberbia y a la división entre los hermanos. Te lleva a creerte mejor que el hermano, a sentirte superior que tu hermano o que todos los demás. Y terminas engañándote. Por eso que la Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17, 9. Y esto, hermano, significa que no es que tu corazón engañe a los demás, sino que tú te engañas a ti mismo. Porque el corazón del hombre es engañoso, es orgulloso, soberbio y altivo. Un
corazón orgulloso solo te hace ver que tú tienes la razón nomás. Que solo tú tienes derechos. Tú solo tienes derecho de juzgar a otros y ver solo lo malo en el otro. Y el orgullo o el corazón orgulloso no te permite ver tus propios errores. El orgulloso muchas veces exige ser tratado de manera especial. O te hace exigir ser tratado de manera distinta a los demás. Porque tú sientes tener toda la razón en todo. Y esto es orgullo y arrogancia. El apóstol Pablo en Gálatas 6:3 dice: vámonos a Gálatas. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La gente orgullosa, hermano, o el orgulloso siempre se creerá algo que no es y se engañará a sí mismo. El orgulloso siempre creerá ser algo que no es. Ahora, sabemos, hermano, que en realidad delante de Dios no somos nada. Si estamos aquí parados en esta mañana, si estamos con vida, es por la misericordia de Dios. Por lo tanto, no nos creamos nada, hermano. Pero el orgulloso siempre se creerá más que los demás, o se creerá algo que no es. Por ejemplo, ¿han visto ustedes personas que de repente se ponen títulos y no los tienen? ¿Por qué pasa eso? Por el orgullo. ¿Ah? Gente que se creen lo que no son. Como también hay personas que teniendo tremendos títulos y teniendo incluso mucho dinero, son personas sencillas. Sí. Qué agradable cuando uno se encuentra con gente así. Pero cuesta encontrar gente así. ¿Ah? Pero cuando hay gente así, pucha, que se ve lindo esa persona. Ahora, el orgullo, hermano, tiene consecuencias. Sabemos que el primer pecado que se cometió en el universo fue el pecado del orgullo, ¿cierto? Sí. Y lo cometió Satanás, ¿cierto? Un querubín que Dios creó. Ahora, ¿qué podemos aprender de este pecado de Satanás? Que el orgullo te ciega y te nubla tu entendimiento, te nubla tu visión, te distorsiona las cosas para tu propia conveniencia muchas veces. Te nubla ante las situaciones que puedas estar pasando. El orgullo muchas veces te hace ver lo que quieres ver.
El orgullo te hace ver otras realidades que no son la correcta y la más justa. Y el orgullo también te hace tomar malas decisiones. Satanás tomó una mala decisión. Se enalteció. Le entró el orgullo. ¿Y saben qué? Muchos, aunque ustedes no lo crean, han imitado este pecado de Satanás y lo han seguido en este pecado al diablo. En Isaías 14, del 13 al 14, dice, miren lo que dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren lo que pensaba Satanás. Satanás, en su orgullo y altivez, pensaba subir a donde estaba Dios mismo y ser igual que Dios. Por eso decía, subiré y seré semejante al Altísimo. El orgullo lo cegó, le nubló la visión. El orgullo lo hizo empezar a ver otra realidad. Y esto tuvo consecuencias. Si nos vamos a Ezequiel 28, vámonos a Ezequiel 28, del 15 al 19. Dice, ¿lo tienen hermanos? Ezequiel 28, del 15 al 19. Dice, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Lo tienen? Sí, amén. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Las consecuencias para Satanás por su orgullo y por haberse enaltecido y corrompido su sabiduría fue la destitución de la presencia de Dios. En el fondo, lo que está diciendo es que perdió su posición entre los hijos de Dios, su posición en el mundo espiritual. La perdió. Él creyó, el diablo, Satanás, en su ambicioso orgullo, creer destronar a Dios y ser semejante a Dios. Incluso pensó en sentarse en el trono de Dios.
y gobernar Él el universo, de acuerdo, por supuesto, a su voluntad. Pero ¿saben qué? Fue un error tremendo del diablo. Él creyó que podía vencer a Dios, y eso, hermanos, es imposible. Nadie puede vencer a Dios, por más orgulloso que sea, altivo y enaltecido. Nadie podrá contra Dios. Nadie, ningún ser humano, ningún ser espiritual puede contra Dios, porque Él es el creador. Así que las consecuencias de su pecado, del orgullo de Satanás, no solo fue que perdió su posición como hijo de Dios en el mundo espiritual, sino que además será condenado. Y de hecho ya ha sido condenado. Y aunque todavía, hermanos, su sentencia todavía no se ejecuta, ¿cierto? No ha sido ejecutada su sentencia todavía. Pero él ya está condenado a pasar toda la eternidad, toda una eternidad en el lago de fuego. Él, los demonios, los ángeles con los cuales arrastró esta rebeldía, porque él sacó una cantidad de ángeles, ¿cierto? La tercera parte de los ángeles la sacó, arrastró. Todos ellos terminarán un día en el lago de fuego, en el infierno. Y lo más triste, hermano, es que no solo Satanás y estos demonios, sino también todos aquellos que no quisieron creer en Cristo, que le dieron la espalda a Dios. Y eso la Biblia lo habla y lo advierte en toda la Escritura. Pero muchas veces no se habla. ¿Por qué? Porque la gente se asusta, la gente se espanta, entonces no hablan estas cosas. ¿Para qué? Para que no se les vaya el negocio a las iglesias que piden diezmo, pacto, que piden dinero, ¿cierto? Sabemos que muchas veces no se hablan estas verdades. ¿Por qué? Porque no hay que asustar a la congregación. No pueden quedar. Si no, las ofrendas y los diezmos bajan. Hermano, yo vengo de una iglesia, tuve una iglesia donde no se podía hablar esto, para no asustar a la gente. Así que él creyó destronar a Dios. Y fue un error del diablo que él creía poder vencer a Dios. Así que ya ha sido condenado a una eternidad en el lago de fuego. Será el diablo y sus ángeles y todos los que no creyeron en él y los orgullosos serán atormentados día y noche, sin descanso, dice la Escritura, por toda la eternidad. Todos aquellos que fueron orgullosos y se rebelaron contra Dios. Por eso que el orgullo no es broma, hermano. Piense antes de tomar una decisión. En su orgullo, piense estas cosas. La Escritura dice en Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Aquí acabará no solo el diablo y sus demonios y todos estos ángeles que
que se rebelaron, sino que todos los que siguieron su pecado del orgullo. No solo los incrédulos, sino también irán ahí los que se apartaron de Dios, los que se apartaron de la verdad, los que hablan falso evangelio, los que hablan mentira, los que manipulan la escritura, hermano, para provecho propio y hacen de la piedad ganancia. Todos estos terminarán ahí, porque son gente orgullosa, vanagloriosos, que abandonaron la fe verdadera. Eso también es orgullo. Muchos hoy en día están cometiendo el mismo pecado de Satanás. Están siendo orgullosos de corazón, altivos de corazón, con un comportamiento, hermano, inadecuado hacia el amor. Y esta gente, hermano, no tendrá un final feliz. No tendrá un final diferente al que va a tener Satanás y sus demonios. ¿Saben por qué? Porque todo el que camina en el orgullo de corazón, acabará en el lago de fuego, en el infierno. Ahí terminarán, atormentados toda una eternidad, por los siglos de los siglos. Será un lugar sin retorno. Por eso, cuídese del orgullo. Cuide su corazón. Así que estas son las consecuencias de los orgullosos, de los altivos de corazón. Y el orgullo para Dios es pecado. Y es un pecado que aborrece, y lo veremos. Por eso que en Proverbios 21:4 dice: altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Lenguaje actual. Hay tres cosas que son pecado: ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. Lenguaje actual. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor. Es un poco enredada el nombre de él. Aquí había nombres bien raros antes, ¿cierto? Nabucodonosor, rey de Babilonia, un hombre poderoso que se jactaba, hermano, de haber conquistado, hermano, ciudades, reinos, llanuras, no sé, toda Judá, Jerusalén. La pregunta es: ¿qué le pasó a este rey? Empezó a pensar de sí mismo que todo lo que había conseguido lo había conseguido por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. O sea, empezó a enorgullecerse. Le empezó a entrar el ego. Le empezó a entrar el ego, la vanidad, el orgullo. ¿Ah? Le empezó a entrar ese sentido de pertenencia. Empezó a mirar todo lo que había logrado, tanto materialmente como las construcciones, todo lo que había hecho. Se empezó a enaltecer. La soberbia le entró a su corazón a este rey. Luego, al ver Dios sus actitudes y conductas, dice
dice la Escritura que Dios le da un sueño. Y le dice el Señor que si no dejaba de ser orgulloso, lo lamentaría. Así que a través de ese sueño, la Escritura dice que Nabucodonosor se contuvo un poco. Pero al cabo de un año que Dios le hubiera advertido sobre el orgullo, él se asomó en su espléndido balcón de su palacio, ahí en su terraza espectacular, y empezó, hermano, aquí a observar todo su imperio y sus grandes construcciones y todo lo que había logrado, sus empresas, todas sus cosas ahí, por llevarlo, si lo llevamos a este tiempo, empezó a ver todo lo que había logrado. O sea, como decimos un buen chileno, se le empezó a inflar el pecho. Se le empezó a inflar el pecho. Y dijo, no hay otro como yo, dijo. Empezó a jactarse y a vanagloriarse de sí mismo. O sea, en buen chileno, a florearse de sí mismo. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Se convirtió en qué? En un animal. Dios lo volvió loco en su orgullo y soberbia. El gran rey de Babilonia, el que había conseguido todo y se jactaba, hermano, de su ego y de todo lo que había logrado, hermano, al que se le había inflado el pecho de tantas cosas que había hecho, se volvió animal. 7 años estuvo así. Se creía un animal. Empezó a caminar en 4 patas, a comer hierbas. Le crecieron las uñas, igual que un animal, que un tigre, un león, no sé. Como garras tenía la uña. Su corazón de hombre le fue cambiado por un corazón de bestia, de animal. Imagínense ustedes el famoso rey y después la gente viéndolo cómo andaba. ¿Qué cosas no tienen que haber hablado de él? Es una verdadera bestia de campo. ¿Por qué? Por el orgullo. Y eso usted lo puede encontrar en Daniel 4. ¿Daniel? Daniel 4, para que después usted lo pueda leer. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta historia? Porque también hay que sacar enseñanzas, reflexiones. Al cabo de 7 años, él se arrepintió y pidió perdón y se acordó de Dios. ¿Qué reflexión podemos sacar de esto? Lo primero es que si olvidas o olvidamos la palabra de Dios, terminaremos pecando. El orgullo nos llevará a la muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Y al final saldremos perjudicados. Nunca debes olvidar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que puede hacerte olvidar la palabra de Dios? El orgullo, la arrogancia. Esto te hace sordo e insensible al escuchar la palabra de Dios. Ya no retienes la palabra. Tu corazón se endurece con el orgullo. Empieza a ponerse como piedra. Y la palabra
no entra. Se hace infructuosa, no penetra, no entra en tu corazón. Ya no la escuchas. Incluso aunque estés en una iglesia. Porque tu corazón orgulloso es como una roca. Por eso que hay creyentes que llevan muchos años yendo a una iglesia y se jactan incluso de llevar 20, 30 años en el Evangelio. La pregunta es: ¿de qué les sirve si tienen un corazón orgulloso? ¿De qué les sirve oír sermón tras sermón, mensaje tras mensaje? Y Dios les habla de distintas formas, de distintas maneras, y no entienden. ¿Por qué? Porque son orgullosos. Y tarde o temprano esa gente deja la iglesia, dejan de congregarse. Ya no les interesa más la palabra de Dios, porque se vuelven insensibles y pierden su comunión con Dios. En su orgullo siguen olvidando la palabra de Dios. Son como cisternas agrietadas que no retienen el agua. Así son. ¿Me escuchó? Cisternas rotas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. No ponen por obra lo que escuchan, a pesar que vienen a la iglesia. No retienen la palabra en su corazón, que Dios les da domingo tras domingo, estudio tras estudio, estudio de los pastores, reunión de oración, sermón el domingo, pero no retienen la palabra de Dios. Y después, no solo la retienen, sino que después abandonan la palabra de Dios. La desprecian y terminan despreciando la comunión con los hermanos. Terminan despreciando el cuerpo de Cristo. Los orgullosos. Incluso algunos salen de la misma iglesia después de haber escuchado y haber compartido con los hermanos y haber escuchado la palabra de Dios. Salen de la misma iglesia, hermanos. Y empieza el orgulloso a hablar mal de los demás. Como si Dios no les hubiera hablado. Eso es orgullo. Que una persona esté en una iglesia, que escucha la palabra de Dios, que comparte una mesa, un pan, una galletita, un almuerzo, y después sale de la iglesia y se pone a hablar mal de los hermanos. Eso es orgullo y pecado delante de Dios. Y Dios no pasará por alto eso, hermano. Amén. Hablan mal como que si Dios no les hubiera hablado. Y empiezan a ser solo oidores y no hacedores de la palabra. Solo adquieren conocimiento y se llenan de conocimiento. ¿Y de qué les sirve si el conocimiento de la palabra de Dios no la aplican en sus obras, en su vida diaria? No ponen por obra lo escuchado. Por eso que con esto tenemos que tener cuidado. Ten cuidado con esto. Porque te puedes volver loco, como el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Aunque tú no lo creas, te puedes volver loco. Si el orgullo y la soberbia entran en tu vida, puedes acabar hablando tonterías y creer estupideces. Y andarás de iglesia en iglesia. Y nada te conformará, ninguna iglesia te conformará. Por eso que la Escritura nos
enseña que si somos orgullosos podemos acabar en pecado y sin cordura, como terminó Nabucodonosor, como terminó este rey. ¿Qué nos enseña la historia de Nabucodonosor? Veamos ahora lo positivo. ¿Qué nos puede enseñar esta historia de este rey de Babilonia? También nos enseña lo bueno, que si tú te arrepientes de tu orgullo, sinceramente, en verdad, Dios te perdonará y restituirá tu vida. Restituirá tu comunión con Dios. Por eso siempre es necesario tener en cuenta la palabra de Dios, atesorarla, guardarla, cuidarla, retenerla y ponerla por obra. No dejar que el orgullo llene tu corazón de soberbia y de arrogancia, porque el orgullo te puede llevar a la muerte espiritual. Dios no soporta al orgulloso, aborrece al orgulloso, le es abominación. Estuvimos viendo ya en otras predicaciones qué es lo que es la abominación, ¿cierto? La abominación a Dios es la repulsión, aborrecer. Eso es abominación. Y el orgullo para Dios es abominación. Dios no soporta al orgulloso, aborrece al orgulloso, le es abominación la altivez de ojos y el corazón orgulloso y la arrogancia. El orgulloso siempre termina perdiendo el temor de Dios, termina perdiendo el temor a la palabra de Dios. Por eso en Proverbios 8:13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Proverbios 8:13. El orgullo te lleva a malas conductas, no solo en la iglesia, sino en toda tu vida, con los demás. Te lleva tarde o temprano a un lenguaje grosero, a un lenguaje sin educación, sin respeto por los demás, sin temor de Dios. Por eso, cuida tu corazón del orgullo, cuidemos nuestro corazón del orgullo. Porque para Dios es abominación, o sea, aborrecimiento, repugnancia. Para Dios, el orgulloso o el soberbio, ¿saben qué? Le es nauseabundo. A Dios le apesta el orgulloso, lo detesta. Por eso debemos cuidarnos de no llegar a la presencia de Dios siendo orgullosos, porque Dios no nos soportará. Su nariz no soportará el hedor del orgulloso. Por eso cuidemos nuestro corazón, porque puede contaminarse. El orgullo te puede contaminar, como lo hizo con Satanás, como lo hizo con Nabucodonosor. Mateo 7, 22 al 23. Vámonos a Mateo 7, hermanos. 22 al 23. Dice: perdón, me equivoqué, hermano. Pues Mateo 7. No, Marcos. ¿Marcos 7:23? Sí. 7:23. Es Marcos 7,
22 y 23. Dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En otro lenguaje, en el otro lenguaje, cambia la palabra por orgulloso. La soberbia es el orgullo. Esto te puede contaminar y tienes que tener cuidado. Consecuencia, hermano, y reflexión para nuestra vida. El orgullo te hace perder la comunión con los hermanos y con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Proverbios 16:5. El orgullo te puede llevar a la muerte espiritual y a malas decisiones, y te llena de maldad, te corrompe tu corazón. El orgullo te ciega a la palabra de Dios, te hace insensible. El orgullo te lleva a la rebeldía contra Dios, te ciega tu entendimiento y te vuelve necio. El orgullo te puede volver loco e insensato, como Nabucodonosor, rey de Babilonia. Puedes perder la razón. No terminarás tal vez como Nabucodonosor, como animal, pero sí puedes terminar con otras conductas locas. El orgullo te lleva a no ver las advertencias de Dios en la palabra, sobre todo cuando te enalteces. El orgullo te lleva a pensar que ya no necesitas la comunión en la iglesia y te lleva a separarte y dividir a la iglesia. Por eso, hermano, hay tanta división en las iglesias, porque el orgullo domina a veces. El orgullo te hace solo mirarte a ti mismo, sintiéndote mejor que los demás. El orgullo te lleva a destruir tus relaciones familiares, no solo en la iglesia, también en tu vida personal. Por eso que el orgullo es responsable, hermano, de tantas infelicidades. Por causa del orgullo, familias enteras se destruyen. Relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, se destruyen. ¿Por qué? Por el orgullo. Se rompen las familias. Por causa del orgullo, hermano, tú pierdes la capacidad de arreglar las cosas. Y esto no solo ocurre a nivel de pareja o de matrimonios, sino también en la iglesia. El orgullo te apaga el amor y te llena de maldad. El orgullo hará también que pierdas tu vida espiritual y tu ministerio. Porque todos, hermanos, todos los que estamos aquí, todos tenemos por delante un ministerio. Tenemos por delante un ministerio que cumplir. Si no hay que ser pastor, hermano. No hay que ser pastor, ni diácono, ni tener cargo para tener tenemos un ministerio todos los que estamos aquí. Hemos sido llamados, hermano, al ministerio de la reconciliación. El orgullo te enaltece. Te enaltece a ti y le roba la gloria a Dios, como justamente Nabucodonosor, ¿cierto? Amén. El orgullo te hará ser exigente con los demás. El orgulloso es exigente, pero con los demás.
Pero cuando a él se le exige algo, no le gusta. El orgulloso siempre ve lo malo en los demás y solo reclama demandas y derechos para sí mismo. El orgulloso no tiene la capacidad de resolver los conflictos y darle solución a las cosas. El orgulloso nunca quiere solucionar nada. El orgullo te puede volver altanero. El orgullo te puede llevar a la discordia entre los hermanos y en todo ámbito de cosas. El infierno, hermano, estará lleno de orgullosos y arrogantes y altivos de corazón. Los orgullosos no entrarán al reino de los cielos. Y esta es la consecuencia más terrible, hermano, que estarán excluidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Por lo tanto, del orgullo nacen todos los pecados que se hablan en Proverbios 6, del 16 al 19. Vuelve a Proverbios 6, del 6 al 19. Perdón, Proverbios 6, del 16 al 19. El primer pecado que se muestra aquí, ¿cuál es? El orgullo. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Todos estos pecados vienen ¿de dónde? Del orgullo. Esa es la raíz de todos estos pecados. Como reflexión, cuidémonos del orgullo, cuidémonos de la altivez. No te mires a ti mismo, sintiéndote mejor que los demás. Cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque se puede contaminar. El orgullo es traicionero y motivo de discordia entre creyentes. Cuídate del orgullo, porque Dios humillará a los orgullosos. Cuídate del orgullo porque puedes estar tomando la misma conducta que Satanás y terminarás excluido de la presencia de Dios. Si no te arrepientes, terminarás en el lago de fuego, eternamente excluido de la presencia de Dios. Cuídate de imitar este tremendo pecado que hizo Satanás. Mira la vida del rey Nabucodonosor y sigue su ejemplo, pero sigue su ejemplo de arrepentimiento. Así que les pido que meditemos en esto. Deja el orgullo y la soberbia, porque eso divide. Miren, con esto termino, hermano. La Escritura está llena de advertencias y ejemplos sobre el orgullo y la arrogancia. Por lo tanto, seamos humildes, sencillos, tengamos armonía y paz entre nosotros. No solo en la iglesia, hermano, sino en todo lugar, en tu trabajo, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu prójimo. Aprende a solucionar las cosas y deja el orgullo de lado. Recuerda que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Proverbios 29-23. El orgullo acarrea deshonra, la sabiduría está con los humildes.
Proverbios 11:2. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de ser sabios. Romanos 12:16. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la humildad, la prosperidad. Proverbios 18:12. Los orgullosos se ofenden fácilmente y guardan rencor. Proverbios 28:25. Los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio, todas estas cosas malas salen de dentro y hacen impuro al hombre. Marcos 7:22-23, lenguaje actual. Cuidémonos, porque el orgullo te puedes contaminar si no te cuidas. Multitud de advertencias sobre el orgullo, sobre este pecado tremendo. O sea, este pecado del orgullo puede destruir tu vida. Así que, hermanos, esto quería compartirles. Espero que reflexionen sobre este tema y se cuiden del orgullo y valoren lo que tenemos por delante, que valoremos la iglesia, que valoremos a los hermanos, que aprendamos a solucionar las cosas sin orgullo, sin altivez. Así que espero, hermano, que puedan en la semana ustedes reflexionar esta palabra. Amén. Pueden pararse, hermano, vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos las gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que realmente pueda quedar anidada en nuestro corazón, Señor. Cuídanos, Señor, del orgullo. Cuídanos, Señor, de la soberbia. Cuídanos, Señor, de la altivez de corazón, Señor. Porque es esto lo que nos puede, Señor, hacer daño. Nos puede hacer perder la comunión, Señor. No solo con la iglesia, no solo con el cuerpo de Cristo, sino también con los hermanos, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a no ser orgullosos, a no ser arrogantes, Señor, sino que a siempre ser humildes, Señor. Padre eterno, gracias por esta palabra, Señor, y te pido, Señor, que pueda dar frutos, Señor, en la vida de mis hermanos y también en mi vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hermano, gracias. Que Dios les bendiga y que esta palabra pueda entrar en sus vidas, hermano, de mucho fruto. Gracias. Hay que pedirlo.